Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de la pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a desentrañar una historia que está dando mucho de qué hablar, una celebración que nos llena de alegría y, como el título ya lo adelantaba, es una sorpresa. Se trata de un año especial juntos para dos nombres que resuenan con fuerza: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Han pasado cosas, han habido rumores, pero hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, o al menos, vamos a intentar darles la luz más clara posible sobre este vínculo que tanto interés genera. Así que si son fans de estas dos estrellas turcas, prepárense porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando hablamos de sus celebridades favoritas. Únanse a nuestra comunidad. Entonces, ¿por dónde empezamos con esta dupla tan comentada? Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, química explosiva en pantalla y ahora, parece, una conexión que va más allá de los sets de filmación. Han pasado años desde que nos cautivaron con su trabajo en Erkenci Kuş, El pájaro soñador, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global. La química entre Can y Demet era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si lo que veíamos en la pantalla era solo actuación, o si había algo más latiendo entre ellos. Y a lo largo de los años, la vida y las redes sociales nos han dado pequeños destellos, pistas que han alimentado la llama de la especulación. Pero hoy no vamos a hablar solo de la química en la serie. Hoy vamos a enfocarnos en un año que, según los indicios y las informaciones que han ido surgiendo, se perfila como verdaderamente especial para ellos, un año que podría marcar un antes y un después en su relación, sea cual sea la naturaleza de la misma en este momento. Es importante aclarar desde el principio, para evitar malentendidos, que en el mundo del espectáculo las cosas cambian constantemente y la información a veces es esquiva. Sin embargo, hay señales claras y consistentes que nos hacen pensar que algo significativo ha estado sucediendo detrás de cámaras. Durante mucho tiempo, ambos se mantuvieron discretos, alimentando el misterio. Las entrevistas, cuando se les preguntaba sobre el otro, solían ser evasivas, con sonrisas ambiguas y respuestas diplomáticas. Y esto, en lugar de apagar la curiosidad, la avivaba aún más. Los fans, con su perspicacia característica, escudriñaban cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales en busca de cualquier indicio de que su relación de ficción pudiera haberse traducido en una relación real. Y créanme, no fueron pocos los momentos en que parecía que estábamos al borde de una confirmación. Ahora, centrándonos en este año en particular, hemos visto una serie de eventos y, sobre todo, de actitudes que sugieren una evolución notable. Hemos sido testigos de un acercamiento, de una complicidad que parece haber madurado y consolidado. Ya no son solo flashes de encuentros fortuitos o interacciones breves en eventos públicos. Se trata de una presencia más constante, de un apoyo mutuo visible y, lo que es más intrigante, de momentos compartidos que se han filtrado de manera, digamos, casi intencional. Pensemos en algunas de las ocasiones en que hemos podido percibir esta conexión. Ha habido viajes supuestamente de vacaciones, donde, si bien no siempre aparecen juntos en la misma foto, los indicios apuntan fuertemente a que compartieron destinos. Lugares paradisíacos, momentos de relax, y aunque intentan mantener una privacidad que entendemos, las coincidencias son demasiado notables como para pasarlas por alto. Por ejemplo, ciertos seguidores han notado patrones en sus stories de Instagram, la publicación de paisajes similares o de comidas que parecen ser disfrutadas en la misma compañía. Pero va más allá de las coincidencias geográficas. Lo realmente interesante es la forma en que ambos han empezado a hablar, sutilmente, sobre la importancia del otro en sus vidas. No son declaraciones explícitas de amor, claro, pero sí hay menciones que denotan un profundo respeto, una admiración mutua y un cariño que trasciende lo profesional. Han llegado a referirse el uno al otro como buenas personas, almas gemelas, en un sentido más amplio de compañerismo, o como alguien que entiende su mundo. Y estas palabras, dichas por personas que están constantemente bajo el escrutinio público, tienen un peso considerable. Además, hemos observado cómo se han apoyado en momentos clave de sus carreras. Cuando uno ha tenido un estreno importante, el otro ha estado presente, aunque sea de forma discreta, mostrando su respaldo.
Y cuando uno ha enfrentado desafíos o ha pasado por momentos difíciles, la otra parte ha sido un hombro en el que apoyarse, un refugio de comprensión. Esta clase de apoyo es el que construye relaciones sólidas, el que demuestra que hay una conexión que va más allá de la superficialidad. Este año en particular ha estado marcado por una mayor apertura, o al menos por una estrategia de comunicación que permite entrever más de su vida personal. Las redes sociales se han convertido en el escenario principal de esta narrativa. Ya no se trata solo de compartir fotos de sus proyectos individuales, sino de pequeñas pinceladas de su día a día, donde, si se mira con atención, se pueden detectar las huellas del otro. Es como un rompecabezas que los fans van armando pieza a pieza, y la imagen que emerge es cada vez más clara. Una de las sorpresas más grandes de este año especial ha sido precisamente esta aparente reconciliación o consolidación de su vínculo. Porque hay que recordar que tras el fin de Erkenci-Kuş, hubo un periodo en el que sus caminos parecieron separarse más claramente. Hubo otras relaciones, otros proyectos, y las esperanzas de los fans de una unión real parecieron desvanecerse. Sin embargo, la magia de la vida y, quizás, de un amor que no se rinde, ha vuelto a unir sus senderos. Lo que hace este año tan especial es la percepción de que han llegado a un punto de madurez, tanto personal como profesional, que les permite abordar su relación de una manera más serena y, paradójicamente, más pública. Ya no parecen tener la urgencia de esconderse, ni la presión de negar lo evidente. Por el contrario, hay una cierta comodidad en compartir, en dejar que el mundo vea que, después de todo, su conexión es real y duradera. Hemos visto declaraciones sutiles en entrevistas recientes donde ambos han admitido que guardan un cariño muy especial el uno por el otro. Han llegado a decir que son familia, que la amistad que los une es algo que valoran enormemente. Y si bien la palabra noviazgo o pareja no ha sido pronunciada directamente, el significado implícito de sus palabras es lo que ha encendido las alarmas y las emociones de sus seguidores. Este año especial podría estar marcado por hitos importantes que aún no se han revelado por completo. Quizás han tomado decisiones importantes sobre su futuro, quizás han planeado proyectos juntos o quizás simplemente han decidido darse una nueva oportunidad, esta vez con más sabiduría y experiencia. La belleza de esta situación es el suspense, la expectativa. Nos invitan a ser parte de su historia, a seguir sus pasos, a especular, pero siempre con una base de esperanza y cariño. Can Yaman, conocido por su carisma y su imponente presencia, y Demet Özdemir, una actriz de gran talento y una belleza cautivadora, forman una pareja que en el imaginario colectivo parece destinada a triunfar. Y este año esa sensación se ha intensificado. Se trata de una celebración silenciosa, pero muy significativa, de un amor que ha sabido sortear obstáculos, de una conexión que ha resistido el paso del tiempo y las distancias. Los fans, por su parte, han reaccionado con una euforia palpable. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de expresiones de alegría. La comunidad de seguidores de Can y Demet es una de las más apasionadas y unidas, y esta noticia, por sutil que sea, ha sido un bálsamo para sus esperanzas. Entonces, ¿qué podemos esperar de este año especial? Lo más probable es que sigamos siendo testigos de momentos compartidos, de apoyo mutuo y, quizás, de sorpresas aún mayores. Es un viaje que apenas comienza a desplegarse ante nuestros ojos, y la emoción está en no saber exactamente qué nos depara el futuro, pero sí tener la certeza de que estarán juntos, celebrando este vínculo que los une. Es fascinante observar cómo dos figuras públicas tan importantes pueden navegar su relación en medio de tanta atención. Su discreción inicial, que ahora parece dar paso a una mayor apertura, habla de una estrategia bien pensada y de un deseo de proteger lo que tienen. Y es precisamente esa protección lo que hace que cada pequeño indicio sea tan valioso y emocionante para sus seguidores. Este año especial, como decíamos al principio, es una celebración. Una celebración de la amistad, del amor, de las segundas oportunidades, o simplemente de una conexión que ha sabido mantenerse fuerte. Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerdan que a veces, las historias más bonitas son las que se escriben con paciencia, con cariño y con la certeza de que lo que se siente es real. Para resumir un poco, hemos visto cómo este año ha estado lleno de indicios que apuntan a un vínculo especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde coincidencias en viajes hasta gestos de apoyo mutuo y declaraciones sutiles, todo nos hace pensar que están viviendo un momento muy significativo juntos. La comunidad de fans está emocionada, y nosotros también compartimos esa expectativa por lo que vendrá.
Y hasta aquí nuestro análisis de este capítulo tan intrigante en la vida de Can Yaman y de Method Demir. ¿Qué opinan ustedes sobre esta pareja? ¿Creen que este año es realmente especial para ellos? Nos encantaría saber sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son lo que hace que nuestro canal sea tan dinámico. Si disfrutaron de este vídeo y les gusta estar al día con las noticias y los análisis de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y de Met, para que todos podamos estar al tanto de esta emocionante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo virtual para todos.